Bienvenido a esta clase de Ciencias Naturales. Hoy te voy a explicar el tema magnitudes físicas. Soy el profesor René Campos y te doy la más cordial bienvenida a esta clase de Ciencias Naturales. Acompáñame a desarrollar este contenido. Para comenzar, nos haremos una pregunta. ¿Qué son las magnitudes físicas? Bueno, una magnitud física es toda propiedad de la materia que se puede medir. Tú puedes medir, por ejemplo, cuánto pesa una manzana, puedes medir la distancia que caminas desde la escuela hasta tu casa, puedes medir qué tan larga o qué tan ancha es la hoja de tu cuaderno o tu lapicero, etc. Entonces, todos tenemos esa noción de medir, ¿verdad? Incluso nos fijamos, por ejemplo, cuando alguien tiene muy largo el pelo, ahí estamos notando una medida. Entonces, una magnitud física es toda propiedad de la materia que se puede medir. Entre estas propiedades podemos mencionar, fíjate muy bien, podemos mencionar la longitud, podemos mencionar también la masa y el tiempo. También podemos mencionar otras propiedades de la materia como el volumen, el área, o también llamada superficie, y el peso. Podemos medir también otras propiedades, quizá no muy comunes todavía en tu mente, pero la densidad, por ejemplo, y podemos medir otras como la temperatura. Entonces, no se te olvide que una magnitud física es toda propiedad de la materia que se puede medir y por lo tanto puede ser expresada o definida mediante un número y una unidad de medida. Las magnitudes en la física pueden clasificarse en fundamentales o derivadas. Cuando se trata de las magnitudes fundamentales, vamos a decir que estas son aquellas que no se pueden expresar en términos de otras magnitudes, sino que simplemente ellas se definen a sí mismas. También, ya sabemos, se expresan mediante un número y una unidad de medida, porque son magnitudes. Entonces, las magnitudes fundamentales en la física vamos a definir, para el caso de hoy, tres. Vamos a definir, por ejemplo, la longitud, vamos a definir también la masa y vamos a definir el tiempo. Estas tres magnitudes son las tres magnitudes fundamentales o las tres magnitudes básicas de la física: longitud, masa y tiempo. Estas no las puedes descomponer en otras magnitudes, sino que ellas sirven de base, por eso se dice que son básicas. Ellas sirven de base para formular otras magnitudes que necesitamos en el estudio de los cuerpos. Y bien, entonces veamos cuáles son las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas son las que quedan definidas en términos de las magnitudes básicas o fundamentales. Por ejemplo, te puedo mencionar el área. El área o superficie es una magnitud derivada porque para determinarla necesito conocer por lo menos el largo de un objeto y su ancho. Si yo multiplico el largo por el ancho, entonces voy a tener que en realidad estoy multiplicando la magnitud básica de longitud dos veces. Por lo tanto, el área o superficie es una magnitud derivada porque lleva una magnitud fundamental multiplicada por sí misma, que es en este caso L, ¿verdad? Lado por lado. Si notaste en la lámina anterior que la longitud estaba entre corchetes una letra L, que es la que estoy ahora escribiendo acá. Entonces, la magnitud básica superficie es lado por lado. Otra magnitud básica es el volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y el volumen es una unidad derivada que se forma cuando se multiplica el largo de un cuerpo por su ancho y por su alto. Por lo tanto, es la longitud multiplicada 3 veces.
Y es así como tenemos la longitud por longitud por longitud, o sea, longitud al cubo. Nota una cosa, el área es longitud al cuadrado, mientras que el volumen es longitud al cubo. Eso es bien importante para distinguir entre área y volumen. Pero también puedo mencionarte otra magnitud derivada, y esta es la velocidad. Esta se forma mediante la relación de la longitud y el tiempo. Es decir, es el espacio o longitud que recorre una partícula en una determinada unidad de tiempo. Así que eso es la velocidad. La velocidad involucra dos magnitudes, la longitud y el tiempo. Por eso la velocidad, el volumen y el área son magnitudes derivadas, porque están formadas por la combinación de una o más magnitudes fundamentales. Podemos también decir que otros ejemplos de magnitudes derivadas, como los que te menciono en este momento. Tenemos otras magnitudes derivadas como la densidad, la velocidad, la fuerza, el volumen, la aceleración, la carga eléctrica y la resistencia eléctrica. También quiero decirte que las magnitudes físicas se pueden clasificar en otros dos grupos, que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Quizás nunca hayas escuchado hablar de estas magnitudes, pues ahora te explico que las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que se definen mediante un número y una unidad de medida. Su valor no es tan complicado. Por ejemplo, podemos decir, ¿verdad?, que entre ellas están la masa, el volumen, la temperatura y la longitud. En el caso de la masa, imagínate, solo necesitamos un número y una unidad de medida para que quede expresada la masa. Por ejemplo, la unidad de medida principal para la masa son los kilogramos, mientras que la unidad de medida principal para el volumen son los metros cúbicos. Para la temperatura es una escala que quizá tú no conozcas aún, la escala Kelvin, que la vamos a estudiar más adelante. Y la longitud que la expresamos en metros. Estas se llaman magnitudes escalares porque su forma de expresarlas es muy simple, muy sencilla. Por ejemplo, tú dices, esta regla mide 10 centímetros. Entonces tenemos un valor que sería el 10 y una unidad de medida que sería el centímetro. ¿Sí? O podemos decir que una taza, digamos, una taza tiene una masa de 600 gramos, o sea, 0.6 kilogramos. Entonces, son unidades que se expresan así de sencillo. El valor de la masa tú lo puedes determinar colocando el objeto en una balanza, mientras que el volumen hay diversas maneras de obtener también esa medida, ¿verdad? La temperatura la puedes obtener mediante un termómetro. Claro, ningún termómetro te dará la temperatura en escala Kelvin. Generalmente te la dan en escala Celsius o en escala Fahrenheit. Pero por el momento, tranquilo, porque no estamos del todo hablando de las escalas de temperatura, como lo haremos dentro de algunas clases más adelante. Pero mira, ahora te voy a explicar las magnitudes vectoriales. Una magnitud vectorial, no se te olvide, tiene tres cualidades: módulo, dirección y sentido. Esas son las tres características que tiene una magnitud vectorial: módulo, dirección y sentido. El módulo es la magnitud del vector. Bueno, también quiero aclararte que una magnitud vectorial se puede representar mediante una flecha, como tú puedes ver acá. Aquí comienza una flecha. Esta flecha que estamos viendo acá en realidad es un vector. Un vector es la representación gráfica y matemática de una magnitud vectorial. Entonces, un vector, como el que estamos viendo acá, como tiene magnitud, módulo. Suponte que este vector represente una velocidad y es representando, por ejemplo, una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces, la magnitud serían los 20. ¿Ya? Ese sería, en la escala, eso sería la magnitud. El sentido de un vector es hacia donde apunta esa flecha.
Y la dirección es el ángulo que forma el vector con respecto a la línea horizontal. Por lo tanto, las tres cualidades de una magnitud vectorial son módulo, dirección y sentido. Bien, ahora que ya sabes cuáles son las tres cualidades de un vector, quiero que veas lo siguiente. Vamos a dar un primer ejemplo. Fíjate bien en esto. Entre las magnitudes vectoriales que podemos citar tenemos la aceleración, tenemos también la velocidad y la fuerza, o también tenemos el desplazamiento, el campo magnético y la tensión eléctrica, que también conocemos como voltaje. Esos son algunos ejemplos de magnitudes vectoriales. Ahora, fíjate bien, todo vector, dado que es la representación gráfica y matemática de una magnitud vectorial, entonces toda flecha que represente un vector tendrá que ser dibujada en el plano cartesiano, es decir, en el eje de coordenadas, donde existe una coordenada vertical y una horizontal. Así que un vector tiene dos componentes. A menos que el vector esté sobre una de las líneas de los cuadrantes, puede tener solo una componente, pero aún así, si carece de otra componente, el valor de esa componente sería 0. Veamos ahora una representación de un vector aquí en el plano. Como puedes observar, este es el plano cartesiano, toda esta cuadrícula que ves acá. En el centro, acá tenemos el origen del vector. Entonces, esta línea roja que vemos acá está representando un vector B, ¿ya? Un vector B que podría ser una velocidad, por ejemplo. ¿Cuáles son las componentes de este vector? Este vector tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical, como la estás viendo acá, una horizontal y una vertical. Esas componentes se juntan en el punto de la flecha. Ya dijimos que la punta de la flecha indica el sentido del vector y el ángulo, que es lo que estoy señalando aquí en este espacio, el ángulo, ¿verdad?, sería acá la dirección del vector. Si yo pongo un transportador y mido este ángulo, esa sería la dirección del vector. Ahora, tomemos en cuenta lo siguiente. La componente vertical del vector la podemos calcular mediante la siguiente fórmula. Componente vertical, que también le llamamos componente Y, es igual al módulo del vector, es decir, a este valor del tamaño, multiplicado por el seno del ángulo, el ángulo este que estaría aquí en el origen. Así que en matemáticas con tu maestro aprenderás las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. En mi caso yo te diré que la vamos a utilizar la función seno para calcular la componente vertical, y para calcular la componente horizontal nosotros vamos a utilizar el producto del valor del vector multiplicado por el coseno del ángulo. Este símbolo que ves acá, ¿verdad?, es la letra griega teta. Así que podríamos decir que es el módulo del vector por el coseno del ángulo teta. ¿Y cuál es el ángulo teta? Pues es este que tenemos acá. Este es el ángulo teta. Muy bien, continuamos entonces. Si yo quiero determinar qué tan largo es el vector, entonces voy a aplicar el teorema de Pitágoras, que dice que la longitud del vector, en este caso la hipotenusa, ¿verdad?, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso dice el teorema de Pitágoras, que la longitud de esta línea sería igual a la suma del cuadrado de esta medida más el cuadrado de esta medida. Bien, si yo a esta le llamo la línea A y a esta le llamo la línea B, los valores los elevo al cuadrado y ya tendría la longitud. Para que no te compliques con esto, vamos a hacer algunos ejemplos. Para un vector fuerza, que lo estoy representando, como puedes ver aquí, por una letra F y una flecha en la parte de arriba, eso es un vector fuerza en este caso. Siempre que se trate de un vector, la letra va a tener una flecha en la parte superior. Para un vector fuerza, cuyo módulo es de 16 newton en dirección de 30 grados hacia el noreste,
calcula las componentes del vector, es decir, tengo que calcular la componente horizontal y la componente vertical. Bien, vamos a dibujar el vector. Trazamos una línea horizontal y trazamos una línea vertical, como lo puedes ver allí. Ya hice mis dos líneas y ahora voy entonces a dibujar el vector. Este vector va a representar una fuerza de 16 newton. Así que ya lo tengo allí dibujado y esta línea punteada que estamos viendo acá es la componente vertical, que es una parte tomada de la línea vertical principal. Entonces, como puedes ver, allí se ha formado un triángulo. Allí se ha formado un triángulo. Esta es la componente vertical y esta línea para acá la componente horizontal. Entonces, el módulo del vector es de 16 newton. Eso estamos aprendiendo. El módulo del vector me lo dio el problema. Entonces, el valor de la componente X la vamos a encontrar. La componente X es Fx en este caso porque es un vector fuerza, así que esto quiere decir fuerza en X. Y el otro valor es la fuerza en Y. Es la fuerza en Y. Por lo tanto, ahí tenemos ya las dos componentes, la horizontal y la vertical. Veamos entonces qué vamos a hacer. Ve, este es el ángulo del vector. Son 30 grados. A ese ángulo le llamamos la dirección del vector. Es la dirección del vector. Continuamos entonces y decimos que la componente en X es igual a la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo. Entonces la fuerza en X sería el módulo del vector, que son 16 newton, multiplicado por el coseno de 30 grados, que lo puedes encontrar en una calculadora. Ese valor es igual entonces a 16 newton por 0.86, que es el valor del coseno de 30 grados en la calculadora. El resultado de esta operación sería 16 por 0.86 y entonces nos da un valor de 13.86 newton. Lo puedes verificar en una calculadora. Recuerda que este valor lo encuentras en la calculadora. Solo presionas el botón cos en una calculadora científica y luego presionas 30 y te va a aportar este dato. Te va a dar muchos números más, pero yo tomé solamente esta parte para redondear. Aunque pude haber puesto 0.87 para redondear todavía más. Muy bien, ahora esta es la componente en X. Vamos a calcular la componente en Y. La componente en Y es igual a la fuerza, al módulo del vector por el seno del ángulo. Bien, el módulo del vector son 16 newton y el seno del ángulo, que en este caso será 30 grados. Voy a multiplicar los 16 newton por el valor del seno de 30, que es igual a 0.5. Si yo multiplico 16 por 0.5, el resultado va a ser de 8 newton. Nota que pongo la letra N de Newton, la pongo mayúscula. Recuerda una cosa, la fuerza aquí en física la vamos a expresar siempre en esa unidad que se llama Newton. Y ahora continuamos con otro ejemplo. Prestaré atención a lo siguiente. Vamos a calcular la dirección de un vector velocidad, si se desplaza simultáneamente, fíjate bien, 50 kilómetros hacia el este y 30 kilómetros al norte. Bien, hagamos un dibujo. Trazo el primer vector que va a ser de 50 kilómetros al este y una línea que me represente un vector de 30 kilómetros al norte. Antes de continuar, déjame decirte que si yo quiero utilizar medidas, el primer vector podría medir 5 centímetros, tomando como una escala de 10. Así que 5 por 10 serían 50. Por lo tanto, el otro vector tendría que medir 3 centímetros. Si tomo una escala de 10, los 3 centímetros serían equivalentes a 30 kilómetros. Bien, entonces primero dibujo mis coordenadas y ahora dibujo el vector. El vector es este que está acá.
está en rojo. Entonces yo necesito conocer en qué dirección está ese vector, es decir, el grado de inclinación de ese vector. Bien, me dice que tengo la primera componente es de 50 y la segunda componente es de 30, es decir, la componente horizontal es de 50 y la vertical es de 30. El ángulo, ahí está, ese andamos buscando, este ángulo andamos buscando. Entonces la operación es bien sencilla. Vamos a utilizar la razón trigonométrica tangente, que relacionará a la componente en Y entre la componente en X. Para encontrar el módulo de la dirección del vector, entonces vas a utilizar la razón tangente, que en tu calculadora dice simplemente tan. El símbolo, recuerda, el símbolo del ángulo es la letra griega θ, así que la tangente del ángulo será la componente Y entre la componente en X. Continuemos con la idea y entonces tenemos que la tangente del ángulo es igual a 30 kilómetros divididos entre 50 kilómetros. Esto es 0.6. El valor del ángulo entonces lo vamos a encontrar mediante el inverso de la tangente. En tu calculadora buscas el botón INV inverso. Eso te va a dar en pantalla como tangente a la menos 1. Digitamos tangente a la menos 1 de 0.6 y entonces obtenemos un total de 31 grados aproximadamente. En este punto quiero ser muy enfático, ¿verdad? Primero dividimos la componente horizontal la componente vertical entre la horizontal. Serían 30 entre 50, me dio 0.6. Esto fue la tangente. Ahora voy a sacar el inverso tangente o el arco tangente. Entonces, para tener el ángulo. En ese caso, en mi calculadora busco el botón INV y presiono la tecla tan. En pantalla me aparecería tan elevado a la menos 1. Digito los 0.6 que había obtenido y le doy igual. Entonces me va a dar 31 grados. Quiere decir que la dirección de este vector es de 31 grados. Está inclinado 31 grados y nota una cosa. Si esto es el este y esto es el norte, entonces está al noreste. Al noreste serían 31 grados hacia el noreste. Continuamos entonces con este ejercicio. Ahí lo tenemos, bueno, ya lo teníamos desarrollado. Calcular el módulo y dirección de un vector fuerza cuyas coordenadas son 12 newton al este y 20 newton al norte. Veamos entonces acá. Tenemos ya dibujadas las coordenadas, la horizontal y la vertical. El vector tiene esas coordenadas, tiene 12 al este y 20 hacia el norte. Por lo tanto, esta línea punteada me va a representar la componente vertical y aquí la podemos ver. Entonces la horizontal mide 12 y la vertical mide 20. Entonces el ángulo del vector no lo conocemos, tampoco conocemos la magnitud del vector, justamente para eso. Como ya sabemos, las componentes del vector se calculan mediante la fórmula de la tangente, así que calculamos la tangente del ángulo, sería la fuerza en Y dividida entre la fuerza en X, y entonces esa sería la primera forma de entrarle, ¿no? La componente Y entre la componente X. Eso me establece que la tangente es igual a 20 newton. Aquí hay un error, son 20 newton entre 12 newton. Aparece kilómetro, pero ese es un error mío a la hora de escribir. En este caso, si yo divido solo las unidades, de todas maneras se eliminan los kilómetros o los newtons se eliminan. 20 entre 12 me da 1.66. Son newton, yo por error le puse kilómetros, pero bueno, 20 entre 12 es 1.66. Ahora voy a utilizar el arco tangente, es decir, el inverso de la tangente. Presiono INV en la calculadora y luego tan para que me aparezca tangente a la menos 1. Digito el valor 1.66
y entonces el resultado que voy a obtener es de 59 grados. Quiere decir que la inclinación aquí en este ángulo de aquí era de 59 grados. Tómalo muy en cuenta. Luego, para encontrar el módulo de este vector, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, la longitud del módulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí tenemos la fórmula del teorema de Pitágoras, donde C cuadrado representa la longitud del módulo y donde A cuadrado representa las dos componentes, la horizontal y la vertical. Continuemos con la explicación. Entonces, el módulo del vector fuerza es igual a 12 al cuadrado más 20 al cuadrado. Estoy elevando estas dos cantidades al cuadrado. Eso me da como resultado que el cuadrado de la fuerza es igual a 144 más 400. Sabemos que 12 al cuadrado es 144 y 20 al cuadrado es 400. Muy bien, entonces ahora lo que hacemos es que vamos a calcular la raíz cuadrada para eliminar el cuadrado de la fuerza. Al calcular la raíz cuadrada obtenemos lo siguiente. Escribo el símbolo de raíz y los 544 en su interior. Presiono en la calculadora y eso me da un total de 23.32. En este caso sería 23.32 newton, ¿verdad? La magnitud de la fuerza. Por lo tanto, aquí tengo los dos resultados. Tengo que el módulo del vector es de 23.32 y la dirección del vector es de 59 grados. Ya tengo entonces esos resultados. Y ahora vamos a continuar con esa respuesta. La fuerza es de 23.32 grados. Ahora te voy a dejar unos ejercicios para que tú los puedas hacer. Quiero que los hagas en tu cuaderno y me los presentes en el momento que te lo indique en clases. Recuerda que estos ejercicios es mejor entregarlos personalmente en clases, cuando yo te lo indique. A ver, considérate un par de días después de dada esta clase para que tú puedas entregarlos. Y bueno, aquí te los dejo para que los puedas detener el video y los puedas realizar. Estos serían entonces los ejercicios de evaluación y pues te deseo lo mejor. Bueno, vamos a ponerlos acá de nuevo, tómalo, míralos y te deseo lo mejor en las jornadas que continúan. Que tengas una excelente jornada. Gracias por estar hasta acá. Recuerda, deja tu mensaje de lo que has aprendido en este video, deja tu mensaje en los comentarios para que tomen en cuenta pues que has participado en esta clase. Te espero en el aula, ahí nos vamos a saludar. Hasta luego, bendiciones.